Libro de Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a mirar en esta mañana lo que solemos llamar por la providencia de Dios. O, de otra manera, el gobierno de Dios en las circunstancias concretas de nuestra vida. La providencia es, en teología, el concepto que trata de cómo Dios obra en cada día y el por qué y el cómo hace que ocurran todas las cosas. Claro, a lo mejor esto no es muy atractivo a vuestros oídos. Providencia suena a lo mejor teológico, el gobierno de Dios en circunstancias, etcétera, o cómo trata en nuestras propias decisiones. Pero si hablamos de decisiones y de tomar las decisiones correctas en nuestra vida, entonces quizás sí podamos ver la necesidad que tenemos de poder entender la dirección del Espíritu en nuestras propias vidas. Lo que se nos describe en estos versículos es algo muy concreto, de unas circunstancias específicas, es la extensión del Evangelio, en este caso de parte de Pablo, de Silas, de Timoteo, y luego podéis ver que en el versículo 10 parece que ya en el primer plural que se utiliza aparece Lucas. Bueno, ¿cómo ocurren las circunstancias? O en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando se nos cruza un cruce de caminos, cuando llegamos a una encrucijada? Esto es lo que tenemos que mirar. Vamos a hablar de las encrucijadas en nuestras vidas y del cruce de caminos. Algo que tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida, especialmente las espirituales, las que tienen que ver con el Señor, como puede ser en este texto que hemos leído. Pablo con sus compañeros quieren ir a una dirección, hacer algo concreto en un sitio, pero hay circunstancias que se lo impiden. Y después llegan a la conclusión, versículos 10 y 11, que lo que el Señor quiere es que vayan en otra dirección. Pero no solamente esto ocurre en los planes de Dios que tienen que ver con la extensión de la Iglesia, que es un asunto importante y serio, sino que tienen que ver en todas nuestras facetas de la vida. Ocurre en lo emocional. ¿Tengo que entrar yo en trato emocional con esta persona? ¿Cómo puede ser mi relación con este creyente o esta creyente? ¿Cómo tengo que gobernar mi corazón ante estos sentimientos y estas circunstancias en las que viene a lo largo de mi vida? Las encrucijadas, el cruce de caminos, también vienen las cosas materiales. Por ejemplo, los negocios. ¿Tengo que entrar en este negocio o no? ¿Es del Señor que yo trate este asunto de esta manera o que no? O quizá tengo que vender o comprar esta casa, este coche, tengo que ir a este sitio. ¿Cómo puedo tomar yo las decisiones?
¿Qué pasa cuando parece que ambos caminos están bien, pero se cruzan y yo llego a aquel cruce y no sé qué dirección tomar? ¿Qué es lo que me dice la Escritura? ¿Cuáles son los principios que a mí me deben de mover? Por supuesto, no todos los vamos a ver en este pasaje, porque es un pasaje de un asunto concreto que tiene que ver con la extensión de la Iglesia, como hemos dicho, pero que los mismos principios se deberían de aplicar a nuestra vida espiritual, a nuestros asuntos emocionales del corazón o a los asuntos de negocios o materiales de nuestra vida. Tienes que preguntarte bien algo. En tu vida puede ser que vaya bien, que te hayan ido las cosas claras, que tengas todas las cosas seguras, pero ten en cuenta que de pronto van a surgir en medio cosas que dividen el camino. Es muy fácil cuando tenemos que ir a cierto lugar y solamente hay una calle. El problema es cuando te dicen que una de las calles se divide. No sé si lo habéis dado cuenta, si empezáis, si la mayoría de vosotros sabéis dónde está la Puerta de Toledo, y vosotros empezáis en la Puerta de Toledo y queréis ir hasta el hospital, casi es en línea recta. Hay que cruzar muchas calles, pero podéis llegar al mismo hospital que está en la otra punta de la ciudad en línea recta. Pero cuidado, porque no todas las líneas rectas desde la Puerta de Toledo llegan al hospital. Y puede ser que muy poco a poco un camino se vaya desviando y terminéis en un lugar totalmente distinto y alejado. Cuando nosotros nos encontramos en una división de caminos, ¿qué camino seguir? Y cada uno de nosotros seguramente ahora tiene decisiones que tomar y todos les parecen igual de buenos, igual de fáciles, pero quizá no todos lleven al sitio adecuado donde queremos ir. No estamos tratando aquí de asuntos que claramente se manifiestan en las Escrituras. No estamos diciendo aquí cuán difícil es para un cristiano escoger entre lo bueno y lo malo. No es difícil. Todo aquello que es malo y que está condenado en las Escrituras no tiene que tener ningún problema para elegir. No puedes estar diciendo, el Señor quiere que yo adultere o que no. El Señor quiere que yo robe o que no. El Señor quiere que yo sea perezoso o no. Porque sabemos claramente que estas cosas están condenadas en las Escrituras. No estamos hablando de si yo tengo que tomar el camino correcto o el camino incorrecto, sino que los dos caminos me parecen correctos. Para los asuntos entre lo bueno y lo malo, para eso tenemos las Escrituras. No es necesario que os compliquéis la vida. La palabra de Dios os dirá claramente aquello que está mal y que claramente el creyente no debe de hacerlo. Ahora bien, no os extrañe que tengáis muchas nubes, muchos lugares oscuros en vuestra vida, muchas incógnitas, muchas dudas, muchos fallos, muchas debilidades, porque no habéis querido, no porque no habéis sabido, sino porque no habéis querido escoger el camino bueno y sí el camino malo. Los muchos trastornos que pasamos a lo largo de nuestra vida y trastornos que pueden tocarnos también en nuestra vida de iglesia es porque no hemos tomado el camino correcto que claramente está señalado en la palabra del Señor. Si llegáis a un lugar donde se dice que es dirección prohibida para tu auto, sabes que no puedes ir en esa dirección porque está prohibido. Y si vas, que no te sorprenda que tengas algún accidente o alguna multa. No, yo no quiero hablar ni el problema que tenía Pablo es ¿ofendemos o no ofendemos? ¿Pecamos o no pecamos? Porque ellos claramente están haciendo lo que ellos creen que es la voluntad del Señor. Y tú, en esta mañana, tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a esta ciudad o no me voy? ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? ¿Compro esta cosa o no la compro? ¿Hablo o no hablo de este negocio? ¿Me reúno o no me reúno? Son dos caminos posibles. Y es la misma necesidad. Pablo y Bernabé acaban de hacer su ruta
es lo que se llamaría la Asia. Es una provincia romana que se llama Asia, donde estaban las iglesias que había visitado en el primer viaje. Sabéis que fueron para animar, fortalecer a las iglesias y ya han estado visitando. Y de pronto Pablo y el grupo deciden ir un poquito más lejos. Y entonces nos dice nuestro texto que querían pasar el Espíritu a hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. Dijeron, vamos a ir a esta otra provincia que está un poco más al norte, pero el Espíritu se lo prohíbe. Y entonces lo que ellos deciden, bueno, pues vamos a ir más allá, vamos a ir a otro sitio. Pasan de Macedonia, Asia, Bitinia, y el Espíritu le va cerrando las puertas. No es porque estuvieran haciendo nada malo, quieren predicar el Evangelio. Pero parece que hay circunstancias que le van impidiendo y le van cerrando el camino. Hay una cosa muy clara, y es que cuando nosotros miramos simplemente a la altura de nuestros ojos, a nuestra capacidad y a nuestra medida, nuestra visión es muy corta. Pero nuestro Dios mira desde arriba, desde la historia, con todo el gobierno de todas las cosas, y su vista es completa. Y lo mejor que podemos hacer es aprender a ponernos en las manos de nuestro Señor. Lo que tú no ves que está al otro lado de la calle, lo que no sabes lo que hay al otro lado de la colina, el Señor lo tiene y el Señor lo ve. Él sabe todas las cosas, y no solamente por lo que es la geología de nuestra vida, sino también por los conceptos de histórica de nuestra situación y de lo que ha de venir en el día de mañana. Vayamos al segundo punto. Nos hemos encontrado con una encrucijada. En nuestra vida hay decisiones que tenemos que tomar. No sabemos por dónde irnos, izquierda y derecha. Y nos encontramos que una de las direcciones será positiva y otra será negativa. Fijaros lo que ocurre aquí. Por una parte, lo que vemos es que hay puertas que se cierran. No se nos dice cómo, pero nos dice que el Espíritu, por una parte, les prohibió y por otra parte, les impedía. El Espíritu estaba cerrando las puertas. Podemos imaginar, quizá, que querían entrar, pero la posición militar no se lo permitía, o que hubo algunas circunstancias de oposición muy claras, o quizá algunas debilidades de enfermedad. Pablo más adelante en sus cartas nos relata de algunas de sus debilidades también, y de Timoteo. O que quizá había simplemente impedimentos, de alguna manera, económicos, circunstanciales. Pero el caso es que ellos, queriendo ir para servir al Señor, el Espíritu nos dice claramente, le impedía o se lo prohibía. Puertas que se cierran. Pero por otra parte, aparece aquí puertas que se abren. Podemos imaginar que de alguna manera han entrado en cierta provincia, no ha podido ir, se han tenido que desviar. ¿Y qué cosas? Oye, han terminado en un puerto, Troas, no saben por qué. Justo en este puerto de Troas, puerto marino, son los barcos que van y vienen, comerciales y militares, de Macedonia, lo que hoy llamaríamos Grecia y Europa. No saben por qué. Hemos querido ir por aquí, pero el Espíritu nos ha cerrado las puertas y hemos terminado aquí, no sabemos por qué. Y de pronto, en medio de la noche, quizá, un sueño para Pablo y un personaje, por su vestidura, su carácter, su idioma, etcétera, parece que es de Macedonia, y que le dice a Pablo, Pablo, ven y ayúdanos. Hay cosas que nos han impedido, puertas que se cierran, y hay cosas que se abren, que nos empujan en otra dirección. Mira tu propia vida ahora. Seguramente, por nuestro carácter, tendemos a golpear las puertas que se cierran. Pero a lo mejor es el Espíritu el que está cerrando las puertas. Y en otras ocasiones se nos abren caminos que nos parecen más tortuosos, más difíciles, pero que pueden ser los caminos que abre el Espíritu.
Pablo es un hombre de valor, tiene un coraje grande. Ha dejado esa tierra y ha ido a tierra pagana para llevar el evangelio a judíos y a gentiles. Pero de alguna manera hay un impedimento y dice, bueno, pues a lo mejor es que yo tengo que ir un poco más al norte. Y va allí y el Espíritu se lo prohíbe, dice, no, aquí no. Y entonces Pablo dice, bueno, pues voy a ir un poquito más al norte, un poquito más lejos de mis propósitos. Y el Espíritu le pone barreras y no se lo permite. Y de pronto le lleva a un lugar, a un puerto, y el Espíritu le dice, ve más lejos. No estaba en el plan de Pablo. ¿Cómo? Voy a dejar de Antioquía, me he ido de Chipre, he cogido el barco, me he ido a esta parte del norte y ahora me está diciendo que para allá y ahora un poco más allá y ahora Macedonia. Bueno, analiza tus circunstancias. Si ahora te tienes que trasladar, tienes que ir a otro sitio, tienes que tomar un negocio, tienes que tomar decisiones importantes de tu vida y para tu familia, mira a ver si el Espíritu te está hablando a través de las circunstancias. Si hay impedimentos que te dicen, por aquí no. Y hay puertas abiertas que te dicen, este es el camino que nosotros debemos de tomar. Tenemos que dar gracias al Señor por el Espíritu. El Espíritu no lo podemos ver, el Espíritu Santo no lo podemos tocar, pero ciertamente lo podemos sentir. Y hay una promesa clara, firme, contundente en las Escrituras, y es que todos los creyentes tendremos en nosotros el Espíritu que nos guía. Ni podemos ir, ni podemos hacer otra cosa que el Espíritu nos permita hacer. Y a veces se nos va a empujar para que tomemos otras direcciones que nosotros no habíamos estado pensando y meditando. El Espíritu impidiendo y el Espíritu impulsando. Pero hay un tercer aspecto que tenemos que también contar con él. Fijaros en el versículo 9, con aquella visión de aquel hombre griego macedonio, y cómo se dirige a Pablo en sus sueños. Dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fijaros este aspecto emocional del que estamos mirando. Rogar, dice, y ven y ayúdanos. ¿Sabéis qué? El Espíritu en su ternura también habla al corazón. No simplemente es que de una manera fría nos deje los datos y las cifras. Por aquí sí, por aquí no, este impedimento, estos son ventajas, estos son los pros, estos son los contras. No simplemente es que nosotros miramos todo lo que tenga que ver con decisiones intelectuales y mentales, sino que también tiene que ver con las emocionales. Tiene que ver con lo que el corazón nos pueda dictar. Jeremías, en el capítulo 17, nos dice de una manera clara que pongas toda tu confianza en el corazón, porque engañoso es el corazón. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, solamente por los sentimientos, podemos caer en grandes errores. Cuántas relaciones ilícitas, sencillamente porque se han dejado llevar por el corazón, aun cuando aparentemente pudieran ser todo lo correcto a nuestros ojos. Pero lo que sí es verdad es que el Espíritu también busca de manera emocional conmoverte. Si yo me voy a este lugar, ¿no seré de verdadera ayuda para esta persona, este macedonio que ha venido en medio de los sueños y que parece que las circunstancias del Espíritu nos han traído en este lugar, que es en Troas, para hablarme y decirme, te rogamos que vengas y nos ayudes? ¿Quién no podrá resistir esta situación? Tan peligroso es para un creyente y para cualquiera de nosotros que tenemos que tomar decisiones, olvidarnos de la mente como olvidarnos del corazón. Si alguno de vosotros solamente juega, solamente utiliza, solamente se sirve de una de las dos partes, su vida va a estar desequilibrada. Es muy importante que a la luz de la palabra y por la guía del Espíritu, tanto la mente, los datos, las cifras, circunstancias, pros y contras, los impulsos, prohibiciones del Espíritu, trabajen con el aspecto emocional
de nuestro corazón, siempre y cuando estamos hablando de caminos que son igual de correctos ante nuestros ojos y ante la palabra. Pero miremos en cuarto lugar la decisión racional, podríamos hablar, que toma Pablo y su equipo. Dice, versículo 10, que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio en aquel lugar. Esta idea, o esta palabra en griego que viene de dar por cierto, podríamos traducirla de alguna manera como diciendo literalmente traer juntos. Es decir, traer todas las cosas a una sola idea. Es decir, después de tener todos los datos, todas las instituciones, concluir, quedar convencido, persuadido de algo en particular. Yo me puedo imaginar la situación. Pablo, que ha visto que hay circunstancias adversas en contra y que hay otras cosas a favor, posibilidades, el momento en que se encuentra, en el sueño, que tiene que tomar una decisión con todas ellas. Así que lo juntan, lo hablan y toman la decisión. Traer todo a una sola idea. La lógica y el sentido común. Dentro y con el Espíritu Santo. Mirad, todas las cartas de la baraja tienen el mismo valor. Son igual de importantes. No podéis jugar a este juego si faltan algunas de las cartas. En nuestras decisiones tenemos que mirar todos los aspectos. Necesitamos ver la idea global, pero después necesitamos actuar con lógica, con el sentido común. Constantemente en la palabra de Dios se nos dice a los creyentes que tenemos que estar sometidos a la palabra, que tenemos un corazón amplio y grande para sentir. Se nos dice, piensa. En estas cosas pensar, utilizar la cabeza, el sentido común, la lógica de las circunstancias. Simplemente tenemos que mirar que hay cosas que tú no puedes hacer, no simplemente porque las prohíbe las Escrituras, sino que tu capacidad o las circunstancias de ese momento te impiden hacerlas, aun cuando te parezcan factibles o adecuadas para ti. O que quizá el Señor te está mostrando que esos dones, esas capacidades, esa posición, indican que debes de actuar de la manera que el Espíritu te está indicando. Por tanto, lo que vemos en este punto es el cambio completo de planes y de estrategia. En el puerto de Troas, cuando han llegado porque las circunstancias los han empujado a aquel rincón, cuando han tomado ya la decisión, todo lo ven claro, debemos de ir a Macedonia. Así que buscan sus billetes en un barco, se trasladan de un sitio a otro hasta que podamos ver, y luego vamos a ver la obra del Espíritu, han llegado a Macedonia. Cambio de planes. Fijaros, cuando leéis en el capítulo 15, versículo 36, que nos dice que el plan principal, primero, era ir a ver a las iglesias para ver cómo están. Las iglesias ya establecidas para fortalecerlas, para animarlas, para darle instrucción, sobre todo de lo que venía de Jerusalén. Pero ahora el Espíritu les ha cambiado para que vayan a evangelizar, a llevar el Evangelio a otros lugares donde todavía no se había llegado. Nuevos lugares incluso más lejanos. Cuando se hizo el primer viaje misionero, interesante lo que nos dice, que fue obra del Espíritu. Y les dijo el Espíritu, cogedme a estas personas para que vayan a ciertos lugares. En ese primer viaje en Antioquía, el Espíritu claramente está diciendo a la iglesia y a Pablo y Bernabé, tenéis que ir. Pero en el segundo viaje no aparece el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera moviéndose, pero dice que Pablo le pareció bien ir a las iglesias establecidas para ver cómo estaban.
No es que le pareciera bien al Espíritu, no es que fuera una visión clara de la Iglesia, sino algo correcto. Vamos a mirar cómo están nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo está diciendo, sí, pero no con estas personas, Bernabé y Marcos no van a acompañar, y mueve circunstancias para que no sea así, y vas a llegar a una de estas iglesias donde tú antes has proclamado el Evangelio, te vas a encontrar un joven que se llama Timoteo, y lo vas a tomar, en medio se va a añadir un personaje, Lucas, que aun cuando no dice su nombre, se nos ve en primera persona del plural, y en este equipo yo lo estoy preparando porque te voy a indicar de manera precisa que tú tienes que ir a Macedonia. Un cambio completo de parte del Espíritu, aun cuando en este primer viaje y decisión el Espíritu no aparecía. Tenemos que estar dispuestos a cambiar los planes. Si las circunstancias, el sentido común, el corazón, la mente nos está indicando que tenemos que hacerlo. No te importen los riesgos. No te importen las circunstancias. Sencillamente haz lo que creas correcto a los ojos de la Escritura y a la guía del Espíritu. Incluso si tienes que ir más lejos. Vamos a poner en un principio argumentos que podía estar trayendo Pablo y los demás. No conocemos esta tierra, está mucho más lejos. Fíjate que ahora tendríamos que coger un barco y después trasladarnos para luego volver. Tendríamos que coger quizá 2 barcos. La tierra es peligrosa, no tenemos carreteras, no tenemos autovías, no tenemos aviones, no tenemos transatlánticos. Los viajes aquellos eran muy complicados. Por tanto, que el Espíritu les estuviera diciendo tienes que ir más lejos todavía, era una decisión importante que tenía que analizarse. Ahora, si esto es lo que el Señor quiere, vayamos adelante. Moisés dice en cierta ocasión, vale, yo voy a hacer la tarea que me mandas, tengo que entrar en Egipto, tengo que hacer esta tarea, pero yo lo voy a hacer si tú vienes conmigo, le dice al Señor. Y después están en el desierto, mira que el desierto es grande, que este pueblo es rebelde, yo ya no voy a poder más, pero yo sigo si tú vienes conmigo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Tienes que ir a esta ciudad, tienes que tomar esta relación, tienes que entrar en este negocio, tienes que vender, tienes que comprar. Vale, yo lo haré si el Señor viene conmigo. No me va a importar las dificultades, no me va a importar lo lejos, si yo sé que es fiel a la palabra, que no es ningún pecado, que las señales que se abren y que se cierran son claras en mi mente, si he envuelto el corazón, envuelto la mente, que sea lo que el Señor quiera. Así que vayamos adelante. Tenemos que tener siempre una disposición al cambio. El cristianismo es esto, entre otras cosas. Desde el momento en que tu corazón es rendido a la palabra de Dios y es rendido a Cristo, en el momento que tú te conviertes a Cristo. Y por tanto indica que Cristo es tu amo y Cristo es tu Señor. Que Él te va a veces dar indicaciones claras, muy concretas, muy directas a través de las palabras. Que otras veces las circunstancias para analizar la voluntad de Dios serán más difíciles, pero es claro, tienes que estar dispuesto a lo que el Señor te indique. El Señor Jesús se acerca a los discípulos y dice, dejad todo lo que estáis haciendo y venid a seguirme. Ah, pero tengo que enterrar a mis muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Pero mira que tengo las barcas y las redes. Deja las barcas y las redes. Tú ven y sígueme. En nuestra vida, no solamente lo que es la conversión, sino en nuestra vida constante, el Señor puede estar hablándote. Sobre todo a vosotros, los que sois jóvenes. Y te está mostrando un camino a seguir. Y te está diciendo, déjalo ahora, esta es la decisión, te estoy mostrando lo que quiero hacer contigo. En tu propia vida personal, tienes que dejar aparte todo aquello que son tus perjuicios y tus miedos, y ponerte en la voluntad del Señor. ¿Es esto bueno para mi alma? ¿Es esto bueno para la obra del Señor? ¿Significa esto gloria para Cristo? Por tanto, aquí estoy. Mira, Señor, podría decir Pablo, estamos haciendo una tarea sublime y estupenda en estas iglesias para fortalecerlas. Ay, si pudiéramos tener iglesias en Derbe y en Listra como tenemos en Antioquía. Antioquía era una iglesia estupenda.
misionera, esforzada. Si pudiéramos hacer lo mismo en estas iglesias, ¿por qué no nos dejas aquí? ¿Por qué no nos quedamos en esta zona que ya hemos establecido iglesias y la fortalecemos? Y el Señor dice, no, sigue. Bueno, vamos a ir a esta provincia. No, esta provincia está demasiado cerca. No, a la otra. Vale, vamos a entrar. No, más lejos. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor modifique nuestra dirección. Hay un misionero que a mí me encanta en la historia, que se llamaba Adoniram Judson. Siendo muy joven tuvo una conversión muy dramática, y este joven fue el primer misionero de Estados Unidos que quiso ir fuera de su tierra. Y por tanto, desde muy joven, desde que se convirtió, tuvo la carga de irse a la India. Había oído hablar de un tal Care. Yo quiero ir allí. Allí el Señor me va a servir. Busca a su esposa, se casan con prisa para que ella pueda tener permiso de sus padres, se marchan, llegan al país, pero aquello se complica. El equipo, las circunstancias, los cambios, las barreras, y por tanto todo se cierra para poder ir, hasta que el Señor les está mostrando otro camino y otra dirección. Llegan y están en Birmania. En Birmania se complican muchísimas las cosas, pero a pesar de todas las dificultades, de toda la barrera, tienen la convicción de que aunque se ha muerto su primera esposa y sus hijos, y se ha muerto su segunda esposa y sus hijos, tiene que seguir allí. Y allí se queda, y allí hace una obra bendecida por el Señor. A lo largo de su vida hubo cambios que el Espíritu, que el Señor le trajo a su vida, pero él dijo, como dijeron sus 3 esposas, estamos en las manos del Señor. Señor, ¿qué quieres? Y que sea tu voluntad. Ahora, ¿dónde estás? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que ir? Ponte en las manos del Señor. Mira a ver si es Él el que te está abriendo puertas y te está cerrando puertas. Si Él es el que te empuja en esta dirección y te impide con barreras esta otra dirección. Lee con tranquilidad, a la luz de la palabra, los sentimientos de tu corazón. Analiza todas las decisiones que tienes en tu mente sin alejarte un ápice de lo que la palabra de Dios demanda de ti. Y entonces toma la decisión. No importa los cambios que pueda traerte o las complicaciones que puedan añadirse. Y lo sorprendente de nuestra historia, y aquí terminamos, es la prontitud. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio a Macedonia. Decisión y prontitud. Después de que tenemos todas las cosas claras, que vemos que el Señor se va a servir de nosotros en estas nuevas circunstancias, nuevo hogar, nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva gente, relaciones, etcétera, pero que el Señor quiere servirse de mí en estas circunstancias nuevas, ¿a qué esperas? Si el Señor te está indicando que este es el camino correcto, ¿por qué dudas? Si has visto que es ser fiel a la palabra, que es eliminado el egoísmo, la ambición, la codicia personal, que es el espíritu que te está moviendo, adelante, hazlo. Si es esto lo que el Señor quiere que hagas, hazlo. Ahora bien, para eso necesitas una constante comunión con el Señor. Necesitas saber distinguir la voz del Señor y obedecerla. Abre tus ojos a las señales. Estás siempre dispuesto a ver qué es lo que el Señor te indica. Creo que uno de los problemas que tenemos seres humanos y que tenemos también los cristianos es nuestro egocentrismo. Hemos llegado a pensar que lo más importante de esta vida es que yo me sienta bien. Lo más importante es mi corazón, es mi estabilidad, son mis gustos, son mis placeres. Pensamos que lo que es central en la vida es que yo sea madre o padre, o que yo sea hijo, o que yo sea dueño, o que yo sea jefe, o que yo tenga esto o aquello otro. Pensamos que todo está a nuestro alrededor. Tenemos una vista torpe. Necesitamos abrir los ojos y descubrir que únicamente lo que Dios quiere de su pueblo es ser instrumentos. Quiere instrumentos para su gloria. Que el centro de tu vida no eres tú. El centro de tu vida no es tu hogar. El centro de tu vida no son tus hijos.
El centro de tu vida ahora es Cristo. Y que es Él el que te tiene que indicar dónde, cómo y cuándo. Abre los ojos para ver todas las señales. En tráfico, y sobre todo los que habéis sacado ahora el carnet de conducir hace poco, o estáis en ello, a veces se dan ciertas confusiones. Porque resulta, y aquí luego vamos a hacer el examen, resulta que encontramos que hay señales que están en el asfalto, hay señales que son perpendiculares, que las tenemos enfrente, y que encima tenemos un policía de tráfico que también nos da señales. Una de las preguntas es, ¿a quién tienes que hacer primeramente caso si las tres se oponen? ¿La señal pintada en la acera, en el suelo, o la señal que tienes en un palo, o la señal que te está indicando el policía? Es muy importante que nosotros sepamos distinguir. En toda esta confusión de señales en nuestra vida, ¿qué es lo que tienes que indicar? ¿Qué es lo que tienes que tomar? ¿Qué es lo que el Señor te dice a la luz de la palabra? Y cómo Él te va mostrando que veas todo el paisaje por completo. Pero además de abrir tus ojos para ver, abre también tu corazón. Todo lo que puedas. No pienses que lo más deseable e importante y lo que más felicidad te va a dar es que tú sientas lo que sientes, la pasión de tu corazón. No, lo más importante no es un sentimiento egoísta del corazón, sino el sentimiento grande y largo que hay a nuestro alrededor. Ven, le rogaba en aquella visión, y ayúdanos. Cuán fuerte es que otros vengan y te digan, necesitamos de tu ayuda y tu colaboración. Pero es que tengo mis hijos, es que tengo mi trabajo, es que tengo mi tiempo libre, es que tengo mi comodidad. Ven y ayúdanos. ¿No es esto suficientemente fuerte para que nos conmueva? Tenemos una sociedad que vive a oscuras. No tiene ni idea del Evangelio y encima tenemos esos falsos maestros que deterioran y adulteran en el Evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos? Hombre, estoy bien en mi iglesia, estoy bien en mis circunstancias, mi tiempo libre es para mí, me gusta ver un poco de televisión por las noches, no me toques el sábado que no sé qué. Tenemos todo nuestro círculo arreglado y tenemos una voz que nos está diciendo, ven y ayúdanos. Y el Señor te está diciendo la importancia del Evangelio. Oye, fíjate que el pastor estuvo hablando del Evangelio, de proclamar el Evangelio, de las reuniones de oración por la gente que está afuera. Yo no sé lo que esto significa, pero yo me voy a ver mi partido. Ven y ayúdanos. Y el Señor está dándonos señales y nos está indicando un camino y nos está diciendo qué debemos de hacer como individuos para nuestras decisiones y como iglesia. Abre tu corazón y abre tu mente. Analiza todas las cosas. Y ponte a trabajar. Seguramente tienes que empezar por corregir ciertos defectos, ciertos malos hábitos en tu vida. Ciertamente no podemos dar pasos de fidelidad si antes no hay arrepentimiento. Corrige lo que tengas que corregir. Elimina todos los aspectos de tu vida que están equivocados. Arrepiéntete de tus pecados. Sé valiente contigo mismo y con tu estado. Y de pronto llega al puerto de Troas. Coge el barco y ve. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿dónde estás? Ven y sírveme. En este área, de esta forma, no importa, pero ven y sírveme. Proclama el Evangelio, honra mi nombre, sé testigo, sé digno del lugar que te he puesto, da buen testimonio en tus negocios, en tu trabajo, sé paciente, sé perseverante, sé honesto. Obra en todo lo que te está indicando, empieza a trabajar. No vaya a ser que pierdas el barco y te encuentres en una terquedad y desobediencia a las cosas del Señor. El Señor provee, tiene una providencia, no hay nada que se le escape de sus manos. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer de parte del Señor, pero hazlo sin rebeldía, hazlo con ánimo y no a golpes del palo de la ley de la Escritura. Y que en todo el Señor sea glorificado y tú seas llamado al final de tu vida buen siervo y fiel. Amén.